Vamos a continuar desarrollando el tema principal de esta emisión de nuestro programa y tiene que ver con el cultivo de pecan que se está desarrollando en el departamento Metán. Conocemos a continuación los requerimientos de este cultivo, algunas pautas de manejo y cómo se va a desarrollar la cosecha dentro de algunos días, nada más, durante este año, allí en las latitudes del departamento Metán. El tema del pecan son tres cosas fundamentales: agua y agua. O sea, no, es así. Es un cultivo que no es complicado de manejar, sí requiere mucha agua. Y después, en cuanto a tareas básicas, lo que necesita sí o sí es pulverizaciones foliares de zinc, porque tiene mucha deficiencia de zinc. Nosotros empieza la campaña y cada 15 días aplicamos zinc. Y después es un árbol que ahora nosotros la verdad que no tenemos así una presión muy grande de enfermedades. Sí hacemos algunas aplicaciones de fungicida, pero muy poquitas al año. Y bueno, y sí tenemos que trabajar un poco lo que es pulgones, sobre todo con pulgones se trabaja bastante, un poco chinches, que lo que hace es manchar la nuez, y después, bueno, algún lepidóptero. Pero bueno, tenemos trampas para ir monitoreando los lepidópteros y lo vamos llevando. La verdad que hasta ahora no hemos tenido, el pecan es muy común que tenga sarna, que es una enfermedad fúngica, y si bien se aparece por ahí, o nosotros no tenemos grandes problemas con eso. O sea, como que todavía la presencia de enfermedades es bastante baja. ¿Y en cuanto a requerimientos nutricionales? Y bueno, en cuanto a la parte de nutrición, como te digo, se hace la fertilización foliar, que es con zinc, que es nutrición, y después se trabaja, bueno, fertilización de suelo, o sea, nitrógeno, fósforo, potasio, se trabaja todo eso y bueno, año a año vamos aprendiendo cuáles son los requerimientos, después viendo también que cuando el árbol ya está en producción, la nuez requiere un extra, o sea, para producir. Bueno, pero son esos fertilizantes, digamos, clásicos, no necesitan ninguno especial, además del zinc que se hace foliar. ¿Requiere alguna característica de suelo particular? El pecan es un árbol que se ha desarrollado a orillas del río Mississippi, o sea que en la zona donde más cómodo se siente el árbol es suelos donde, viste, que no estén anegados, donde corra el agua, pero después es muy adaptable, ¿sí? El tema de la salinidad, bueno, como cualquier frutal, lo mejor es en suelos que no sean salinos, o ver un poco cuáles son los límites de sales, pero o sea, lo mejor es suelo suelto. Siempre se hace una buena preparación de suelo antes de plantar, se hace subsolado o paratil, o sea, depende de la necesidad del suelo, pero siempre es lo ideal antes de plantar, hacer una buena removida para tener el suelo suelto, ¿okay? Y pueda haber buena exploración de raíces. Y digamos que el riego es fundamental justamente para el desarrollo de la actividad. Así es, el riego es fundamental. Nosotros al principio hemos plantado y algunos productores han esperado un poco el tema de regar, pero una vez que el árbol empieza en producción, no se puede dejar de lado. Y bueno, se usa mucho el riego por goteo o por aspersores también, hay algunos productores que lo tienen con aspersores. Pero bueno, el riego por goteo nos da muy buen resultado, además se puede hacer fertirrigación, o sea, todo lo que es fertilización se hace a través del riego, entonces es mucho más sencillo, práctico y homogéneo, digamos. Hablemos un poco del manejo y de cómo llega justamente al final de la etapa, ya la etapa de cosecha que está próxima ya aquí en este campo. Así es, Jorge. Ahora nosotros, si Dios quiere, en un mes más o menos, o sea, fines de marzo, principios de abril más que nada, que ahí es, o sea, cada variedad se va entregando en un momento distinto, cada variedad tiene su ciclo, pero bueno, empezamos ya la cosecha. La cosecha nosotros la hacemos semi-mecanizada, todavía hay muchos tipos de cosecha diferentes, hay muchos que son, o sea, en Estados Unidos se usa muy mecanizado, porque ellos tienen grandes extensiones y después usan mucho maquinaria. Pero bueno, nosotros por ahora es una cosecha muy tranquila, sí tenemos un shaker con el que sacudimos los árboles, para eso tiene que haber un porcentaje de nueces ya abiertas, o sea, porque no todas las nueces se abren en el mismo momento, o sea, se abren quiere decir que este ruedo verde se abre y deja la nuez, y que una vez que uno la sacude, esa es la que cae. Y bueno, se sacude, se lleva a los galpones, se limpia de hojas, después se limpia y se saca las nueces que no están bien y después se envía a secado, porque es indispensable el secado. La nuez sale con humedad,
sale a veces con 12, 15 o a veces con menos humedad. Ya al final de la cosecha, como ya se va secando el trueno y se va secando la nuez, ya uno va cosechando cada vez con menos humedad. Pero bueno, hay que bajarla sí o sí a 5% de humedad. ¿Por qué? Porque si no, esa nuez se empieza a podrir, empieza un proceso de descomposición y de pérdida de calidad. Entonces, muy importante ese trabajo de bajarle la humedad a la nuez del valor en el que estaba cuando se la cosecha en la planta a un 5%. Una vez que se hizo eso, bueno, después ya viene la parte de lo que es exportación o mercado interno. Y se cosecha por variedad, para de alguna forma tener una calidad uniforme y nueces uniformes en el proceso ya de comercialización. Sí, así es. Nosotros cosechamos por variedad. No es indispensable en el sentido de que ya hay plantas que uno puede cosechar todo y después se produce la separación en la misma planta por tamaño de nuez y demás. Nosotros sí nos dedicamos a cosechar por variedad porque cada variedad tiene sus características. Tiene su tamaño, tiene su porcentaje de pulpa, que se le dice porcentaje de kernel. Entonces para exportarla, hoy el cliente prefiere mucho más algo homogéneo, pues si no también el color de la nuez varía. Entonces puede haber una nuez clara con una oscura, una grande con una chica. Entonces es muy importante la homogeneización de eso. Entonces nosotros, nuestra forma de cosechar sí es por variedad, pero no es la única forma, pues vuelvo a decir, se puede cosechar mezclado y después separarlas en las plantas. Pero como nosotros no tenemos para separar y todavía no estamos semi-mecanizados, preferimos cosechar por variedad. Y hay una particularidad que tenemos en esta parte del país, el hecho de salir antes en la cosecha y también con una diferencia sustancial en cuanto al tamaño del fruto. Sí, así es. O sea, lo que vamos viendo con la poca experiencia que tenemos, porque debemos llevar como mucho 2 años, 3 de cosecha y en esta segunda parte que le digo, nosotros estamos viendo que tenemos frutos de muy buena calidad. Se da que tienen muy buen tamaño, a veces las mismas variedades, capaz un poquito más grande que más al sur. Supongo que será un tema de que porque la planta acá brota antes. Y nosotros sí cosechamos más o menos 15 días antes que, por ejemplo, en Entre Ríos o Santa Fe. Es una diferenciación en cuanto a entrar en el mercado, porque nosotros, por ejemplo, estamos en contrastación. Los mayores productores son Estados Unidos y México. Y nosotros cuando salimos con una fruta fresca, ellos ya llevan 6 meses de haberla cosechado. Entonces ese es un beneficio también, no solo poder salir un poquito antes al mercado, sino salir en contrastación de los mayores productores de pecan del mundo, que son estos 2 países.